El mensaje de hoy va a estar en Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 13. Y el tema es razones para temer no entrar en el reposo de Dios. Razones para tener temor de no entrar en el reposo de Dios. En el mensaje de hoy estaré hablando mucho acerca de lo que es el reposo. El reposo. Y es interesante que en este pasaje de Hebreos, pues hombre, el escritor continúa con su tesis de que Jesucristo es mejor. Ya dijo que Jesucristo es mejor que los ángeles, mejor que los profetas del Antiguo Testamento, es mejor que Moisés y es mejor sumo sacerdote, va a decir después, pero hoy va a decir que Él es el mejor reposo que existe. Y cuando hablamos aquí de reposo, podemos pensar por lo menos en tres formas de reposo. Número uno, reposo, como decir la paz de Dios. La paz de Dios. La paz de Dios es lo más grande en el mundo. Entrar en el reposo de Dios es lo más grande que podemos obtener. Pero luego también habla del reposo como decir la entrada a la tierra prometida por los hijos de Israel. Cuando salieron de Egipto pasaron 40 años vagando en el desierto por su incredulidad, por su desconfianza en Dios y nunca tuvieron reposo. Entonces, cuando entran a la tierra prometida, los que entraron, porque la primera generación no entró, por andar murmurando, por andar divagados y por andar desconfiando en Dios. Toda esa generación, a excepción de Josué y Caleb, que sí entraron a la tierra prometida, pero toda esa primera generación no entraron. Pero la otra generación que entró, ellos entraron a la tierra prometida, diríamos que sería como que entraron a un reposo de andar por el desierto, reposo. Entonces, pero cuando entra ahí, vamos a ver en este pasaje que Josué habla, dice que Josué no les dio el reposo necesario, porque David, unos 400, 500 años más adelante, él habla de entrar en el reposo. Entonces dice que si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría el Espíritu Santo por boca de David de otro reposo. Entonces, de alguna manera, el reposo es entrar en el reposo de Dios. Y va a decir que Cristo es el mejor reposo. En Cristo, como dijo Cristo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, el reposo como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. El reposo como decir la entrada a la tierra prometida, que es figura de nuestra entrada después al reino de los cielos. Egipto es un tipo del mundo donde estábamos esclavizados por el pecado. El desierto es un tipo de nuestra travesía por esta tierra, una travesía llena de problemas, de enfermedades, de tristezas, de preocupaciones, de depresiones, y vaya usted a saber, la lista es tan grande. Y la entrada a la tierra prometida viene a ser como figura de nuestra entrada a nuestra tierra prometida, que va a ser el reino de Dios. Pero luego también habla del reposo, podemos pensar como el reposo de Dios después del sexto día. Dice la Biblia que del día 1 al día 6, siempre el día tenía principio y fin. Dice ya, fue la tarde y la mañana de un día, la tarde y la mañana del otro día, la tarde y la mañana del otro, hasta llegar al sexto día. Pero cuando entra en el día de reposo que dice aquí, entonces no habla de la tarde y la mañana de un día, sino que es algo que no tiene fin. Y el reposo de Dios no es tampoco inactividad, porque como dijo Cristo, hasta hoy mi Padre trabaja y yo trabajo. Pero es cuando dice que Dios vio que todo era bueno y que reposó, entonces estaba diciendo, Él estuvo satisfecho, estuvo contento de lo que Él había hablado. Ahora, nosotros hoy, o en este mensaje corto que voy a hablar en esas dos dimensiones. El reposo como la paz de Dios a la cual necesitamos entrar, porque podemos ser religiosos y podemos saber de la Biblia y podemos ser cristianos y sin embargo no tener reposo en Dios. Voy a hablar de reposo como el reposo de hoy, ese hoy que va a decir aquí. Pero luego del reposo como nuestro llamamiento final para entrar a la tierra prometida, para entrar al reino de Dios. Y que la promesa sigue abierta, que es para hoy, no para después, el entrar a nuestro reposo. Y entonces aquí lo que está diciendo
el escritor es que tengamos temor de que estando en los caminos de Dios pareciera que nosotros no hayamos alcanzado ese reposo, esa paz de Dios. Y también habla en la dimensión de que tengamos temor porque si nuestras conductas, nuestros comportamientos son igual a los de aquella primera generación de israelitas que por andar con sus murmuraciones y por andar con sus desconfianzas y por alegatos contra Dios, Dios dice que prometió no meterlos a la tierra prometida. Y eso es una lección para nosotros, para que tengamos cuidado. Como dice otro pasaje, y eso lo dice el apóstol Pablo a los filipenses, que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Hay 4 razones aquí para temer el no alcanzar el reposo de Dios. Y vamos a ir entonces al primer punto que empieza aquí con una advertencia. La razón número 1. Temamos el que de pronto no entremos al reposo de Dios porque se nos ha predicado claramente la buena nueva del reposo de Dios. El versículo 2 dice, bueno, el versículo 1 dice, temamos pues, no vaya a ser que alguno pareciera no haberlo alcanzado. Pero en el versículo 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, aquí podemos ver que el reposo de Dios se le predicó a Israel de una manera bien clara. Se le predicó con altura, se le predicó con claridad y no tuvieron ninguna justificación porque conocían bien la buena nueva. Y recuerde que fueron 40 años de estar escuchando lo mismo y las exhortaciones de Moisés y todo aquello. Entonces, si para Israel, para los israelitas en el desierto, el mensaje fue claro, fue con altura, fue contundente, y ellos no tenían la luz que nosotros tenemos hoy. Y ellos no tenían la Biblia escrita como la que tenemos hoy. Y ellos no tenían predicadores como tenemos hoy. Ellos no tenían la claridad, ellos no tenían la luz que nosotros tenemos ahora. ¿Qué Biblia leían ellos? ¿Verdad que ninguna? Solamente lo que les iban diciendo ahí en el desierto. Pero nosotros no, nosotros tenemos Biblia y tenemos cantidad de versiones de la Biblia y tenemos medios de comunicación como este, ¿verdad? Que donde se para alguien tras un micrófono y nos está diciendo las cosas de Dios. Entonces, nosotros, si aquello no tuviera justificación, menos nosotros la vamos a tener, porque el mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio, para nosotros ha sido de altura y ha sido claro. Entonces, la promesa dice que no benefició para nada a Israel porque no acompañaron la palabra con fe, es decir, no la mezclaron con fe. Porque es que una cosa es oír la palabra, una cosa es entender la palabra, una cosa es estudiar la palabra y llenarnos de pronto de teologías y de grandes conocimientos, pero otra cosa es ponerle fe a esa palabra, es decir, creer la palabra, creerle a Dios, tener intimidad con Dios. Hay un teólogo protestante que escribió y confesó así, dijo él, soy teólogo, pasé mi vida leyendo, enseñando, pensando, escribiendo sobre Dios, pero necesito ser honesto, dijo el teólogo, en realidad nunca experimenté a Dios, no tengo conciencia de lo que realmente significa presencia de Dios. Oiga, pero eso no afecta solamente a teólogos, eso afecta a cualquiera, a los laicos, afecta a cualquiera de nosotros, que podemos tener mucha información y aún mucho activismo. Pero la grande información y el grande activismo no determinan un encuentro personal con Dios. El activismo a veces se vuelve una máscara nada más que cubre nuestro vacío relacional. Entonces necesitamos saber que la razón número 1 para temer el no alcanzar el reposo de Dios, tanto aquí como en la eternidad, es que se nos ha predicado con altura y con claridad el evangelio del reposo, pero de pronto vamos a quedar en que no lo creímos, en que no lo vivimos. Recuerde lo que dijo el Señor en una oportunidad, que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, cuidado. Razón número 2, hay que temer el no alcanzar el reposo de Dios, porque Dios ha jurado
Oiga eso, Dios ha jurado que los incrédulos no entrarán en su reposo. Y oiga bien, cuando decimos incrédulos aquí en este pasaje, no nos estamos refiriendo a gente que no ha conocido a Cristo. No estamos refiriendo a los que andan de mundanotes ahí, de borrachos, de bailadores, de homicidas y haciendo negocios ilícitos, etc. No, está hablando a los incrédulos cristianos. Está hablando a gente de la iglesia. El escritor se está dirigiendo aquí a personas que habían abrazado la fe cristiana y que ahora estaban así como queriendo regresar. Pero aquí dice que los incrédulos, Dios juró, dice el verso 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Oiga lo que dice aquí, que quien cree es el que entra en el reposo de Dios. Y el que no cree, pues tendrá que vivir en el tormento toda su vida. Pero una palabra muy temeraria aquí, sorprendente, que si uno se pone a pensar, lo tiene que dejar a uno pensativo. Dios ha jurado, así, que los incrédulos no entrarán en su reposo, en su reino, en su tierra prometida. No van a tener reposo aquí en su vida. Dios no les va a dar reposo, ni tampoco van a poder entrar al reposo de Dios eterno. Cuando una persona jura por alguien mayor que ella o que él. Por ejemplo, hay personas que dicen, mira, te lo juro, por mi madrecita. Te lo juro. ¿Qué quiere decir eso? Que se muera mi madre. Si lo que yo te estoy diciendo no es cierto. Algunos dicen, te lo juro por Dios. De hecho, los juramentos están prohibidos para el Hijo de Dios. El Hijo de Dios siempre tiene que hablar la verdad. Pero vea usted, cuando una persona va a jurar, jura por alguien más grande que él. Pero Dios no pudo encontrar a alguien más grande que él porque no hay. Él es lo sublime, lo más grande. Y él entonces, como no encontró por qué jurar, dice, juró por él mismo. Él dice que juró, estos incrédulos, aunque ya están conmigo en mi iglesia, sin embargo, aunque han profesado tener fe en Jesucristo, mi hijo, pero como son incrédulos, pero como son desconfiados en mí, entonces yo juro que estos no entrarán. Están condenados los incrédulos a vivir en sus pruebas, en sus sufrimientos, en su desolación, en su soledad, en su enfermedad, en sus tentaciones y muerte. Están condenados a una vida sin sentido, sin significado, sin propósito. Y eso de manera permanente. El incrédulo no tiene nada que añorar en la vida futura. Solamente le espera el juicio, la condenación, la separación eterna de Dios. Quien no cree que la salvación eterna está en Jesucristo, que la única esperanza está en Jesucristo, no entrará en el reposo de Dios. No va a tener liberación, salvación, no va a tener nuevo día para él. Dios lo ha jurado y así va a ser. Entonces, la razón número 1 para temer no entrar en el reposo de Dios es que se nos ha predicado con altura y con claridad el evangelio del reposo. Número 2, porque Dios ha jurado que los incrédulos no entrarán. Y la tercera razón que encontramos acá es que el reposo de Dios realmente existe. Del verso 4 al verso 10 dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Aquí lo que está diciendo es, miren, el día que Dios está hablando del reposo como la paz de Dios y el reposo que viene, no está hablando aquí de un séptimo día de la semana, está hablando de ese reposo que le espera a los hijos de Dios. Esto es una realidad.
no es un invento del hombre. Y si esto se ignora, si se descuida o si se niega, pues no se le va a alcanzar. El hombre realmente puede entrar en el reposo de Dios. Puede tener abundancia de vida en este mundo y puede tener un reposo en esta vida y puede tener un reposo eterno con Dios en gloria en el otro mundo. El hecho que Dios reposó demuestra que sí existe ese reposo. Es un reposo que no tiene fin. Es un reposo que, como dije al principio de esta plática, no es un reposo como los 6 días creativos que era la tarde y la mañana de un día, sino que este es un reposo que no tiene fin. Es un reposo del cual la tierra prometida es figura de ese reposo del pueblo de Dios. Y dice aquí que ese reposo de Dios existe, que podamos entrar en él, pero que si oímos su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Fíjese que ese versículo se le ha citado algunas veces para personas que no conocen de Cristo. No endurezcan su corazón. Pero aquí está hablando de los hijos de Dios. El reposo es aquí y es allá. Pero si somos duros de corazón para no creer en Dios, para no fiarnos en Cristo Jesús, dice que podemos perder esa entrada. El reposo de Dios. Hay un reposo también que es el reposo de Cristo. Cuando Cristo entra al cielo después de la jornada que tuvo en la tierra, trabajando aquí para nuestra salvación. Él aquí sufrió tanto, usted sabe. Pero cuando entra al cielo, asciende, Él reposa. Y el reposo de Cristo demuestra que hay reposo para el pueblo de Dios. Él dijo, voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y dice aquí el verso 10, porque el que ha entrado en su reposo, ¿quién es el que ha entrado en su reposo? Cristo. También ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Cristo ha entrado en su reposo. Y así como Él entró, también nosotros podemos entrar. Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, la razón número 4, ¿por qué hay que temer el no entrar en el reposo de Dios? Es porque se puede caer en la incredulidad. Sí, después de que hemos creído, pues no hay una seguridad eterna de que nada ni nadie nos va a hacer caer del estado donde estamos. Escuché una vez a un hombre que dijo, no hay nada que podamos hacer para lograr la salvación. De acuerdo, 100%. No hay nada que podamos hacer para ganar la salvación. Pero luego el predicador dijo, y tampoco hay nada que tú puedas hacer para que esa salvación la pierdas. No hay nada que puedas hacer para que ya no seas salvo. Y en esa parte sí no me quedé convencido. ¿Por qué razón? Porque aquí dice la palabra de Dios. Versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga. ¿Escuchó? Le está hablando a los cristianos. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué es lo que está diciendo? Miren, procuremos entrar en aquel reposo. Procuremos, quiere decir, esforcémonos, demos toda la diligencia, seamos celosos, empeñémonos ansiosamente, démonos prisa, no seamos soñolientos, porque podemos caer en la desobediencia, como caer los israelitas, y no entrar en el reposo. Si no somos diligentes, podemos caer como Israel. Eso es lo que está diciendo aquí, que es posible caer en la incredulidad y perder la entrada al reposo de Dios. Y dice aquí, y la palabra de Dios así lo asegura. La palabra de Dios no es simple papel y tinta. La palabra de Dios es cierta. La palabra de Dios es un mensaje vivo de Dios a nuestras vidas. Y la palabra de Dios nos está diciendo que no permite que quien ignore a Dios o quien ignore lo que dice su palabra entre en el reposo de Dios. La palabra discierne
nuestros pensamientos, nuestras intenciones, llega hasta lo profundo. Tiene que hablarnos esa palabra. Quiera Dios que esa palabra le hable fuertemente a usted. Si es usted una persona que anda por ahí más o menos en las cosas de Dios. No, aquí hay que estar de veras centrados y dedicados, porque dice la palabra de Dios, porque no hay ninguna cosa que esté oculta ante sus ojos. Dios ve todas las cosas. Él sabe si nuestra profesión de fe es falsa o verdadera. Él sabe si seguimos en verdad a Cristo o no. Entonces, temamos el que de repente no alcancemos nuestro reposo. ¿Por qué razón? Número uno, porque se nos ha predicado con altura y claramente el Evangelio del Señor. Dos, porque Dios ha jurado que los incrédulos no van a entrar en su reposo. Y número tres, porque el reposo de Dios realmente existe y porque se puede caer en incredulidad. Y le puedo agregar, porque lo que dice la palabra de Dios es cierto. Porque Dios conoce si somos verdaderos o falsos. Porque tendremos que estar un día ante el Señor dándole cuentas. Y que quienes no entren en su reposo tendrán que entrar en el tormento. Esto es algo que tiene que ver con nosotros los cristianos. Peor aún con aquellos que le rechazan, es de que lo piensen mucho para estar en una vida de rebeldía. Así que de aquí en adelante usted manda. Ya estamos en los caminos de Dios. Ahora guardémonos. Y si usted todavía no tiene reposo, es una persona nada más así untada de cristianismo, tiene que someterse a Dios y no ser como aquellos israelitas que todo el tiempo anduvieron divagando en sus corazones y no anduvieron confiando en Dios, y por eso Dios ya no quiso meterlos a la tierra prometida. Anduvieron duros de corazón, sin reposo en el desierto, y se quedaron sin reposo eterno. Y si no hay reposo eterno, no hay condenación eterna. Pero Dios quiere darle a usted su reposo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la advertencia que recibimos hoy. Gracias, Padre Santo, por redarguir nuestros corazones. Señor, no queremos perder tan grande legado que tú nos has dado. No queremos perder, Señor, esta fe. No queremos, Señor, divagar en nuestros corazones. Queremos, Señor, tu reposo y un día también ser recibidos en el reposo eterno, en tu reino maravilloso. Ayúdanos a mantenernos firmes y a ser diligentes, esforzados. En el nombre de Jesús. Amén.